Hola, muy bienvenidos a este cuarto módulo de mi curso de evaluación de impacto y hoy vamos a hablar de diferencias en diferencias. Vamos a hablar de cuándo utilizarlo, entender la intuición del método y un poquito cómo aplicarlo. Podemos decir que es el método más usado por los estudiantes de nuestra Facultad de Economía en sus tesis, porque tiene ciertas ventajas, se puede aplicar en varias situaciones. Igual hay que encontrar una situación específica que vamos a describir y hay que asegurarse sobre todo que los supuestos cumplen para que los resultados sean creíbles, pero bajo estas condiciones puede permitir traer unas respuestas a ciertas preguntas de investigación y con un aprendizaje en el camino que puede ser muy interesante. Vamos a empezar por presentar en grandes rasgos lo que es el método de diferencias en diferencias. Usa dos dimensiones, dos variaciones al mismo tiempo. Una es la comparación entre el grupo de control y el grupo de los tratados. Y segundo es una variación a través del tiempo. O sea, compara el cambio en el tiempo en la variable de resultado que nos interesa para los tratados de un lado comparado con el cambio para el grupo de control. ¿Sí? Antes teníamos como una diferencia simple, que era cuál es el promedio de los tratados comparado con el promedio de los controles. Ahora la diferencia es que miramos cuál es el cambio en el grupo de control comparado con el cambio en el grupo de los tratados. Y este cambio en el grupo de control es un poquito lo que nos va a dar nuestro contrafactual. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el 30% de los municipios privatizaron el servicio de agua en Argentina. ¿Sí? ¿Cómo esto afecta a la mortalidad infantil? Lo puede afectar porque la privatización en sí mismo puede mejorar o peorar la calidad del servicio de agua y eso es un factor que afecta la salud y la mortalidad infantil. Entonces, ¿cómo haría uno para aprender? Pero no es que podemos aleatorizar dónde se va a hacer una privatización y dónde no se hace. Pero se puede aprovechar del hecho de que o si no se hizo en todos los lugares al mismo tiempo o se hizo en ciertos lugares sí y en otros lugares no. Aquí los datos, si tenemos suficientes datos bien detallados antes, después, dentro de uno de los tratados, pero también de un grupo de control, tenemos la posibilidad de aprovechar esta variación entre los tratados y los no tratados a través del tiempo para contestar una pregunta como esta. Y una de las lecturas no obligatorias que tenemos es un artículo que usa una estrategia de diferencias en diferencias para contestar esta pregunta. Entonces, nos podemos preguntar cuándo es apropiado usar el método de diferencias en diferencias. De manera general, primero necesita un tratamiento que no afecte a todos, o al mínimo que no afecte a todos de la misma manera, o que afecte a todos pero en momentos diferentes, pero que va a tener al menos ciertos momentos donde puedo comparar un grupo de tratado con un grupo de gente relativamente similares, pero que no benefician del mismo tratamiento. Ahora necesita tener datos panel con varias rondas, ojalá desde varias rondas antes. Vamos a ver que esto nos permite comprobar las tendencias paralelas y con rondas después. Lo estricto mínimo es al menos una antes que empiece el tratamiento y una ronda después de que empiece el tratamiento, pero más rondas tenemos, más vamos a poder ser rigurosos y averiguar los supuestos que implica el método y aprender más cosas. Segundo, lo que necesitamos aquí también, pues los datos deben cubrir también el grupo de tratados, pero también algún grupo de control. ¿Y cuál puede ser este grupo de control? No tiene que ser completamente aleatorio, no tienen que ser completamente similares, porque el método permite que tengan niveles iniciales diferentes entre el grupo de tratado y el grupo de control. Pero usa un supuesto de tendencias paralelas que vamos a explicar muy pronto. Y esto nos dice que se espera que al menos pueden ser diferentes en promedio en la variable de resultado inicialmente, pero se espera que van a evolucionar de manera relativamente similar, o al menos que evolucionarían de manera similar si el grupo de tratados no fuera tratado. Entonces es como que el grupo de control va a ofrecer un contrafactual en variación al menos, no necesariamente que tenga el nivel igual. Y esto se puede cumplir más, es más probable que se cumpla cuando son relativamente similares. Si sentimos que tenemos grupos completamente diferentes,
va a ser más difícil creerlo. Pero vamos a tener más intuición y es un poquito una cosa que depende de cada contexto que tanto es creíble los supuestos que requiere este método. Miremos en un ejemplo práctico el pensamiento y la intuición de las diferencias en diferencias. Suponemos que en una región en 2020 el 20% de los dueños de negocio informal fueron tratados y el tratamiento es una capacitación para mejorar el manejo de su negocio, o sea, un tipo de educación financiera. Y queremos saber cuál es el impacto que esto ha tenido sobre sus beneficios. Imaginemos que después tenemos encuestas entre antes de empezar y 2 años después, de 2020 a 2022, y encontramos que estas empresas aumentaron del 15% el beneficio de sus actividades económicas. Entonces uno, si tiene solamente estos datos, ¿qué pensaría? ¿Cuál sería su primera impresión a ustedes sobre el éxito que ha tenido el programa? Les dejo pensarlo o si no, de qué depende la impresión que tendría. Les dejo pensarlo y seguimos con la respuesta. Bueno, le voy a decir ahora, suponemos que usted tiene datos más amplios y que cubren todos los negocios informales de la región, no solo los negocios que están tratados dentro de esta región. Y se da cuenta que en el grupo de los que no fueron beneficiarios del programa también aumentó de 15% el beneficio de estas empresas durante este mismo periodo. Entonces, de repente, supongo que muchos hubieran contestado, wow, pero un aumento de 15% de 2020 a 2022 parece bastante bueno. Pero ahora, ¿cuál es su nueva impresión? Dado que los otros datos dicen que pues estos 15% de aumento son los mismos en toda la región, no solamente dentro de los tratados. Otra vez lo puede pensar a este conjunto de preguntas y lo hablamos. ¿Por qué cambió de opinión? ¿Y qué supuesto hizo en la primera impresión que tuvo implícitamente y en la segunda impresión? Entonces, ¿cuál es su nueva impresión? Pues uno podría decir, pues ya no me parece tan exitoso el programa, porque estamos diciendo que aumentó el 15% el beneficio para los tratados, pero aumentó igual para los no tratados, lo que me deja pensar que tal vez si los tratados no hubieran sido tratados, también hubieran aumentado su beneficio del 15%. Lo que me dejaría concluir, ahí me parece intuitivamente, ya no me parece tan genial este programa. ¿Por qué cambiaron de opinión entonces de la primera pregunta a la segunda? Es que ahora tengo un grupo de comparación. Antes estaba pensando, si hay un aumento ya es una buena señal, que parece que mejoró. ¿Qué supuesto estamos haciendo en la primera impresión? Tal vez era positiva porque implícitamente uno puede pensar que el mundo es estático y que si no hubiera tenido la capacitación, su beneficio se hubiera mantenido igual. Lo que pasa es que el mundo no es estático y típicamente las cosas cambian de un año para el otro. Igual si miramos un cierto grupo y no todo el país, simplemente un grupo de tratados, pues está la idea de que igual si no hubieran sido tratados, hubiera cambiado. Entonces, ver un aumento de 15% tal vez es bueno, pero tal vez no. Esto toca como compararlo con lo que son lo que es el buen contrafactual para saber mejor. Toca saber cómo le hubiera ido sin tratamiento a estos dueños de negocio informal que fueron tratados para poder decir realmente si funcionó o no. Ahora, ¿qué supuesto estamos haciendo en la segunda? Cuando estamos diciendo, entonces se aumentó el 15%, pero también aumentó el 15% en el resto de los emprendedores informales de la región, ya no me da una muy buena impresión. Pues ahora estamos suponiendo que esta tasa de cambio del 15% que se observa en el resto de la región sería lo que lo que hubiera podido pasar a estos emprendedores informales que fueron tratados. O sea, suponemos que los otros que no fueron tratados son un buen contrafactual para los que fueron tratados. Y esto es un supuesto que puede ser un poco fuerte o no, dependiendo de la situación. Y vamos a mirar esto, solo es la parte como ver como que ya en la intuición pensamos un poquito de una manera que es consistente con diferencias en diferencias. Bueno, ahora nos preguntamos cómo calcular el estimador de diferencias en diferencias y literalmente
es un estimador que se obtiene calculando la diferencia de las diferencias. Por esto tiene este nombre. ¿De cuáles diferencias? Comparamos el cambio en Y, la variable de resultado, este Y es la variable de resultados para el grupo de tratamiento, menos el cambio para el grupo de control. ¿Sí? Vamos a comparar cómo evolucionó el grupo de tratamiento comparado con cómo evolucionó el grupo de control. Y la diferencia entre los dos es lo que nos da en nuestro indicador de diferencias en diferencias. Este es nuestro estimador. ¿Cómo hay que pensarlo? Les recuerdo un poco las anotaciones. Este en Y nos dice que es la variable de resultado. Este DI igual a 1 nos dice que es a qué grupo pertenece estas observaciones. Entonces, en el grupo de los tratados, T igual a 1 aquí lo usamos como anotación para decir que es después de que ya empezó el tratamiento. Entonces ya beneficiaron del tratamiento. T igual a 0 significa que no beneficiaron del tratamiento. Entonces, dado esto, tenemos ahora el valor esperado de Y1i, dado que estamos en el grupo de los tratados en el primer periodo, dado que están tratados. Este Y1 nos dice, dado que estamos en el grupo de los tratados, dado que reciben el tratamiento. Entonces va a ser algo que podemos observar en el periodo 1, como les va a los tratados, dado que fueron tratados. Menos el resultado de los tratados de igual a 1 en el periodo 0. Y este 0 nos dice que no fueron tratados y la razón por la cual no fueron tratados es que no ha empezado todavía el tratamiento. Entonces es literal el valor esperado del resultado en el periodo 1 para el grupo de los tratados menos el valor esperado del grupo de los tratados todavía en el periodo 0. Esto es simplemente algo que podemos observar en los datos y es el promedio de los tratados en el periodo 1 menos en el periodo 0. Y la anotación de la segunda parte nos da exactamente lo mismo, excepto que lo que cambia es que ahora tenemos D igual a 0 y D igual a 0. Sí, aquí tenemos 0, 0, entonces es el valor esperado del resultado en el grupo de control D igual a 0, dado que no están tratados durante el primer periodo, es decir, después del tratamiento, menos antes del tratamiento. Por eso tenemos que esto nos da el cambio para el grupo de control. ¿Sí? Entonces lo que caracteriza en las diferencias en diferencias es que compara el cambio en el grupo de los tratados con el cambio en el grupo de control. ¿Sí? Y si los tratados aumentaron más que el grupo de control a través del tiempo, entonces vamos a pensar que el tratamiento tiene un efecto positivo. Si el grupo de tratamiento aumentó en su resultado, pero de igual manera que el grupo de control, podríamos concluir que no tiene impacto este tratamiento. Esta es la manera de pensarlo. Vamos a compararlo en cuál es el contrafactual ideal teórico que quisiéramos. ¿Cuál sería una diferencia en diferencia insesgada que podríamos, cuál sería el estimador que le corresponde? Pues la primera parte no cambia, es el cambio en Y, el resultado para el grupo de tratamiento, menos, y aquí vamos a pensar en un indicador teórico que es cuál sería el cambio en este mismo grupo de tratamiento si no hubieran sido tratados. Aquí lo que cambia con respecto a esta parte es que tenemos Y0i. Es decir, en vez de Y1. Es decir, que en vez de pensar dado que están tratados, pensamos el grupo de los tratados si no hubieran sido tratados, cuál hubiera sido su resultado. Y esto nos da entonces el cambio en el grupo de tratamiento si no hubiera sido tratado, cuando miramos esta ecuación. Entonces, ahora nos pensamos y teóricamente, por definición, esto es la medición que nos interesa. ¿Cuál fue la evolución del grupo de los tratamientos, dado que están tratados del periodo 0 al periodo 1, un cierto crecimiento, menos cuál hubiera sido el cambio para este grupo de los tratados si no hubieran sido tratados? Si pudiera como restar esto, tendría por definición una medición perfecta porque lo estoy sustrayendo el efecto para este grupo con el programa menos lo que hubiera sido el efecto sin el programa. Sería ideal. El problema es que no es observable hablar de un resultado para un grupo de los tratados dado que no están tratados. Esto es hipotético y los datos no me permiten observarlo. Por esto vamos a usar esta parte, este cambio en el grupo de control, como una manera de aproximar lo que hubiera sido el
cambio en el grupo de tratamiento si no hubieran sido tratados. Esta es la lógica. Y entonces nos podemos preguntar bajo qué condiciones las ecuaciones 1 y 2 son equivalentes. Es decir, este estimador de diferencias en diferencias que podemos calcular es equivalente a una diferencia en diferencias que sabemos que sería insesgada porque nos da exactamente lo que queremos medir. Lo pueden ir pensando. Una ayuda es que, como les dije, esta parte de aquí es exactamente lo mismo que esta parte en la ecuación. Entonces, la parte que tiene que ser similar para que sean equivalentes van a tener que ver con la parte derecha de las dos ecuaciones. Bueno, si ya lo han pensado, entonces la respuesta viene de la comparación entre la parte de la derecha de cada una de las dos ecuaciones. Deben ser iguales, ¿sí? Entonces teníamos de un lado el cambio para el grupo de control de Y, la variable de resultado, y el cambio en Y en el grupo de tratamiento si no hubiera sido tratado. Es decir, que lo que tenemos aquí es nuestro contrafactual perfecto. Nuestro contrafactual es lo que nos dice cómo hubiera cambiado el resultado en el grupo de los tratados si no hubieran sido tratados. Y aquí es el contrafactual que estamos usando. Un contrafactual que es decir, vamos a mirar cómo cambió el grupo de control pensando que esto es una buena aproximación de cómo hubiera cambiado para el grupo de los tratados durante el mismo periodo. Entonces, si quieren, esto es común a todos los métodos de evaluación de impacto. Hay que pensar qué contrafactual usa este método. Lo que usa aquí es mirar la variación en el grupo de control, como para aproximar la variación en el grupo de los tratados. Y entonces estamos haciendo el supuesto de que esto es un buen contrafactual. Y un buen contrafactual es que esto sería exactamente igual al cambio para el grupo de los tratados. Aquí vemos que esto es el cambio para el grupo de tratados del periodo T1 menos el periodo 0, ¿sí? Si no hubieran sido tratados, por esto sabemos que es el contrafactual de los tratados. Les recuerdo, pero es la ecuación que teníamos justo antes. Y esto, tengo el método de diferencias en diferencias, va a funcionar si mi cambio para el grupo de control es igual a esto. Nos referimos a este supuesto como el supuesto de tendencias paralelas. ¿Por qué se llaman así? Ya tienen una idea, si ya están familiares con el método. Si no, ya les voy a explicar por qué. Para entenderlo, lo podemos mirar de manera gráfica. Es bastante intuitivo la lectura de una diferencias en diferencias en una gráfica. Aprovechemos esto. Entonces, nos vamos a enfocar en esta parte de la gráfica en general, que va a ser nuestro periodo t igual a 0 y t igual a 1, como en la ecuación que teníamos. Ahora, en estos periodos tenemos también dos grupos que podemos observar, el grupo de los tratados y el grupo de control. Y podemos observar entonces el valor que tienen en el periodo 0 y después el valor que tienen cada uno en el periodo 1. Vamos a suponer que en el periodo 0 el grupo de tratado tiene el valor A, que podemos, si quieren, A sería el valor que podemos leer aquí, que sería muy cerca de 4, en lo que sea la variable de resultado. Entonces, cuando t es igual a 0, el tratamiento tiene el valor de A. Si quieren, lo ponemos así en la tabla aquí que resume esto. Y el grupo de control tiene el valor de C. Y cuando t es igual a 1, es decir, después de que el tratamiento ya inició, aquí tenemos un promedio que es igual a B para el grupo de los tratados y D para el grupo de los controles. B es el valor que tiene el grupo de los tratados y D el valor que alcanza el grupo de los controles después del tratamiento. Entonces aquí pueden ver, miren, hay un salto importante que pasa entre de A hasta B para el grupo de los tratados. Y uno diría, bueno, yo veo este cambio, tal vez pueda interpretar esto como el efecto del programa para los tratados. Lo que pasa es que siempre queremos pensar, pero tal vez estos tratados, si no hubieran sido tratados, pues algo si no hubieran sido tratados, algo hubiera pasado. Hubieran cambiado el valor de resultado
en promedio en una dirección positiva, negativa, no se sabe, pero es difícil suponer que hubiera sido muy estable. De hecho, en muchos proyectos a veces se colecta solamente datos sobre los tratados y se compara el después menos el antes, como si esto fuera un buen indicador de lo que permitió el tratamiento. Y en realidad no, hay que tener mucho cuidado que las cosas cambian por un montón de razones. Entonces lo que hacemos es mirar el cambio en el grupo de los tratados, esta evolución de C a D. Hay un aumento, digamos, pasar de C a D es un aumento de este tamaño más o menos. Entonces, este aumento que vamos a ver D menos C va a ser lo que atribuimos a las condiciones generales que afectó al grupo de control y que tal vez hubiera afectado al grupo de los tratados de la misma manera. Es un poco el supuesto que está haciendo este método. Entonces, cuando vemos este salto de A a B, está bien, pero hay que restarle el salto de C a D. Entonces, si yo copio la línea paralela aquí a la línea que tenemos abajo y que digo, le voy a restar este salto de C a D. Entonces, cuando le resto este cambio de C a D, estoy suponiendo que el cambio que hubieran tenido los tratados, si no hubieran sido tratados, es el mismo que el cambio que observamos en el grupo de control. Y esto hace que el salto de A a B que observamos aquí se reduce un poco y solo nos queda este efecto. Pero este efecto lo creo más que el primero de AB, que parecía un efecto muy grande, pero que por parte era simplemente las condiciones generales en el país, en la región, que benefició a todos. Y aquí tengo el efecto de la intervención estimado por diferencias en diferencias. ¿Sí? En el periodo comparando solamente t igual a 1 comparado con el periodo 0. Les acabo de mostrar un poco en la gráfica cómo estimar las diferencias en diferencias comparando, restando el cambio en el grupo de tratados con el cambio en el grupo de control. Y esto se puede hacer, digamos, estadísticamente de manera simple. Sacó el promedio de cada uno de los grupos en cada uno de los periodos y sacó la diferencia entre el cambio de uno y el cambio del otro. Pero van a ver que en la mayor parte de los casos los artículos de economía estiman unas diferencias en diferencias con una regresión. Se usa una regresión para hacer esta estimación. Y tiene ventajas, por ejemplo, que puedo después añadir variables de control si yo quiero. Pero vamos a ver aquí que si no pongo variables de control, lo que obtengo es exactamente equivalente a sacar las diferencias en diferencias. Entonces suponemos que tenemos dos periodos, aquí como lo hemos definido hasta ahora, p igual a 0 o p igual a 1, que es lo mismo que es el t igual a 0 o 1 que teníamos antes. Y corremos la regresión siguiente, donde y es nuestra variable de resultado, alfa es la constante. Tenemos una primera, vamos a leer la variable empezando por aquí. P es este periodo que tenemos y D es una dummy que es igual a 1 si pertenece al grupo de control. Entonces tenemos esta interacción que es la variable que al final más nos interesa y esta interacción básicamente nos dice dos cosas. Uno, es la interacción de dos dummies, ¿sí? Una dummy igual a 1 si pertenece al grupo de los tratados y una otra interacción igual a 1 si estamos en el periodo post inicio del tratamiento, es decir, que ya inició el tratamiento. Y cuando este es igual a 1, entonces aquí sí sabemos que estamos en el grupo de los tratados después que ya inició el tratamiento, es decir, está activo el tratado cuando se cumplen estos dos y cuando esta dummy es igual a 1. Sí, entonces esta va a ser realmente la dummy que nos dice esta persona está tratada en este momento. Para ver si me entendieron bien, le voy a hacer la pregunta siguiente. Suponemos que DI es igual a 1, pero PT es igual a 0. Estamos en el periodo 0. Esta observación, esta tratada de I igual a 1 nos dice que pertenece al grupo de los tratados. Y PT nos dice que estamos en el periodo 0. Esta observación sí está tratada o no y por qué. Pueden contestar esto y seguimos la discusión. Pues la respuesta es que no está tratada en este momento, porque uno puede estar en el grupo de tratamiento, pero si no ha empezado el tratamiento, en realidad no está tratado en este momento. Por esto la interacción, y de hecho debemos el hecho de controlar inicialmente por
el hecho de estar en el grupo de tratamiento o no es lo que nos va a sacar un poquito el efecto de selección, porque ya estamos controlando por todas las características que pueden ser específicas al grupo de los tratados comparado con el grupo de control, dado que tengo una dummy que captura el hecho de pertenecer al grupo de tratados. Esto me va a capturar toda la selección posible que ocurre a medida que sea como constante en el tiempo. Pero lo que me va a capturar el efecto del tratamiento es el beta, porque el beta es el efecto del tratamiento una vez que ya arrancó para los tratados. Ahora les propongo el ejercicio siguiente. Complete la tabla con los valores esperados de y. Entonces piensen en cuál es el valor esperado de este y, ¿sí? Dado cada uno de los valores posibles de P, piensan que si los coeficientes alfa, beta, delta, gamma aplican o no, va a depender de los valores de P y de D en la ecuación que tenemos. Entonces les propongo que complete cuáles son los coeficientes que aplican aquí en cada uno de los casos para que vayamos practicando. Bueno, lo podemos hacer juntos si lo quieren. Entonces, primero suponemos que estamos en el grupo de control. DI es igual a 0. Piensan que vamos a tener esta ecuación arriba, pero donde DI es igual a 0. Entonces, todo lo que tiene un D, el D es igual a 0, no se activa, el beta no se aplica y el gamma no se aplica. Lo único que se va a aplicar aquí, cuando P es igual, inicialmente el alfa siempre va a aplicar, porque el alfa no depende del valor de D y de P. Entonces tengo el alfa que se aplica. Y cuando P es igual a 1, aquí el delta sí se aplica. Entonces tengo el valor esperado de Y es el valor esperado de alfa más P, que es igual a 1, multiplicado por delta. Y entonces me queda más delta. Uno podría decir, en todos los casos debería quedar, pero también tengo, entonces me queda un más valor esperado de epsilon i t. Pero esto se supone que es igual a 0. Entonces esto siempre va a desaparecer y solo quedan como las constantes de los coeficientes multiplicados por el valor de su dummy que o es igual a 0 o es igual a 1 en estos casos. Ahora piensan, esta misma ecuación cuando d es igual a 1. Si estamos en el periodo 0, vamos a tener el alfa que siempre aplica. Ahora la interacción que tenemos aquí no aplica todavía porque d es igual a 0 y el gamma no aplica porque d es igual a 0, pero el delta sí aplica porque tenemos un delta, perdón, el gamma sí aplica porque tenemos gamma por 1, porque d es igual a 1, más gamma. Y ahora en la última tenemos el periodo es igual a 1 y el d es igual a 1. Entonces, todas aquí se van a aplicar porque en este caso P es igual a 1, D es igual a 1 y P multiplicado por D es igual a 1. Y en este caso tengo entonces, voy a escribir pequeño alfa más beta, ahí sí está, más el delta también aplica, más gamma. Todos están. Entonces ya, si quieren, lo único que hice en este caso es, en esta ecuación que tengo aquí, reemplazar en cada caso los valores de P o de D por lo que tenemos en cada una de las columnas. Y esto me da los valores esperados del resultado bajo estos diferentes parámetros. Una manera de leerlo es si estamos en el periodo 0 y estamos en el periodo 0 para el grupo de control, entonces el valor promedio de este grupo es alfa. Mientras que si estamos en el periodo 1 para el grupo de control, ¿sí? Estoy ahora en la segunda columna de la primera línea, entonces se aplica el valor promedio de este grupo es alfa más delta. Lo que me dice de cuánto cambió el promedio del resultado entre 0 y 1 para el grupo de control. Pues aumento de delta. Saco la diferencia de esto menos esto en cada uno de los casos. Entonces aquí lo único que me queda es delta. Bueno, este delta que tenemos aquí en esta ecuación, el efecto de PT del periodo, pasar del periodo 0 al periodo 1, genera un aumento de delta. Y este delta es el aumento para el grupo de control. Ahora quiero sustraer, les digo, por ejemplo, si comparo esta columna con esta, esto me dice, si estamos en el periodo 0, el promedio de los controles
es igual a alfa, pero el promedio de los tratados es igual a alfa más gamma. Entonces, como les decía, este gamma es como un efecto de selección. Ok, el grupo de tratados puede tener un promedio inicial diferente, el método lo permite. Y este promedio de diferencia inicial, de hecho la gran ventaja de las diferencias en diferencias es que esto no va a entrar como un sesgo, porque el método permite calcular que había una diferencia inicial entre los tratados y los controles y lo entramos en la regresión como uno de los coeficientes, no como impacto estimado del programa. Esto es muy bueno. Pero cuando cambio, ahora quiero ver cuál es el cambio en el grupo de los tratados. Vamos a parar de esta celda a esta celda. Cuando pasamos de esta a esta, ¿qué parámetro adicional tenemos? Tenemos el beta más el delta que se añadieron aquí, ¿ok? Entonces, tenemos básicamente un aumento en el grupo de los tratados, como DI es igual a 1, de beta más delta, por pasar del periodo 0 al periodo 1. Entonces, cuando quiero hacer el cambio de los cambios, las diferencias en diferencias, voy a sustraer beta más delta menos delta. Y esto me da beta. Entonces, este beta que obtenemos aquí es el estimador de diferencias en diferencias. ¿Para qué hicimos esta tabla? Esta tabla nos dice que yo puedo correr esta regresión y el beta que obtengo aquí es mecánicamente lo mismo que lo que yo podría obtener si hago este cambio y calcular la diferencia en diferencias de manera estadística, calcular el cambio en el grupo de los tratados, calcular el cambio en el grupo de control y sacar la diferencia entre estos dos cambios. Es equivalente a correr esta regresión y obtener el beta, y esto es mi indicador de diferencias en diferencias. Por esto pueden verlo en ciertas situaciones donde se hace con una tabla de comparación de cambios, o lo pueden ver simplemente por una estimación a través de una regresión. Y la estimación a través de la regresión es más flexible, permite tener controles adicionales, permite ajustar los errores estándares si uno lo desea, etc. Entonces, en general lo vamos a hacer a través de la regresión. Bueno, y esta tabla es simplemente exactamente la misma que lo que acabamos de completar juntos, pero donde está un poco más limpio, porque ya fue escrito antes. Bueno, para que hagan muy bien el paralelo entre esta gráfica y lo que estimamos en la tabla y usando la regresión también, explicamos esto aquí aclarando a qué corresponde cada término. Tenemos de un lado el aumento que se observa en el grupo de control. En el grupo de control pasamos de alfa, que dijimos que era el promedio para el grupo de control cuando no empezó el tratamiento en el periodo inicial, si quiere. De nuevo nos enfocamos solamente en el periodo 0 y 1 para simplificar. 0 antes del tratamiento, 1 después del tratamiento. ¿Y qué obtenemos aquí? Alfa es el promedio del grupo de control y va a aumentar a alfa más delta, pasando del periodo 0 al periodo 1. Esto lo vemos así. Entonces concluimos que delta es el cambio, este delta, como lo muestra esa flecha, es el cambio para el grupo de control. Mientras que el beta más delta, mostramos que era el aumento que observamos para el grupo de los tratados. Esto es el aumento total. Lo que queremos hacer es decir, dentro de este aumento que observamos para el grupo de los tratados, ¿podemos atribuir todo esto al efecto del tratamiento? No. Vamos a suponer que si el contrafactual de los tratados es el cambio que observamos, digamos para ser más preciso, el contrafactual del cambio de los tratados es el cambio del grupo de control. Entonces suponemos que si ha aumentado de delta el grupo de control de periodo 0 a 1, los tratados hubieran aumentado de delta también si no hubieran sido tratados. Lo que nos deja solamente con el beta como efecto del tratamiento. A pesar que el cambio que se observa es delta más beta, el efecto del tratamiento es beta porque estoy restando el cambio que ya estoy observando en el grupo de control, pensando que esto hubiera ocurrido igual sin tratamiento. Y esto se ve en la gráfica y es lo que obtenemos, y por esto el beta es nuestro estimador del impacto del programa que estamos evaluando.
Entonces volvemos un poco a la pregunta que les hice antes, ¿por qué hablamos de tendencias paralelas? Pues yo creo que ojalá ya es relativamente evidente para muchos de ustedes. Miremos esta pendiente aquí y esta aquí, pues son paralelas. Estamos como suponiendo que no tienen que ser al mismo nivel inicialmente. Como hemos dicho, el promedio inicial del grupo de tratamiento y de control es diferente, pero las tendencias son paralelas en el sentido de que han evolucionado de la misma manera, y en esta gráfica se ven completamente paralelas el cambio en el grupo de control y el contrafactual que estamos suponiendo que tiene el grupo de los tratados. Esta línea que tenemos aquí, tac, 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 que está aquí, no la podemos observar en la realidad. Es un supuesto que estamos haciendo que dice, vamos a suponer que el cambio en los tratados, si no hubieran sido tratados, es el mismo que el cambio en el grupo de control. Y entonces estamos suponiendo que sigue paralelo la evolución en el contrafactual, la evolución del resultado para el contrafactual de los tratados. Bueno, aquí lo digo de manera un poquito diferente usando una otra anotación que hemos visto antes. Creo que es muy útil hacer el paralelo entre las diferentes anotaciones, y para que quede bien grabado y que lo entienden muy bien es útil también presentarlo de diferentes maneras. Entonces, la ecuación que teníamos antes de nuestro supuesto de identificación era básicamente decir que esto arriba es igual a esto. Lo que expliqué que era el cambio en el grupo de control que tenemos acá es igual a el contrafactual del grupo de los tratados, es decir, cómo hubiera cambiado el resultado del grupo de tratados si no hubieran sido tratados. Y esto nos lo dice, entonces, pues esto nos lo dice otra vez, este Y0 es si no hubieran sido tratados, mientras que el D igual a 1 nos dice que estamos en el grupo de los tratados. ¿Sí? Es exactamente la ecuación que teníamos antes, y comparar T igual a 1 con T igual a 0 nos dice que estamos comparando en el tiempo la evolución. Lo mismo para el grupo de control aquí en este cambio, para el grupo de control, dado que estamos en el grupo de control porque DI es igual a 0 y dado que Y es igual a 0. Y el hecho de, digamos, tener el atrevimiento de decir esto que no observo, estoy suponiendo que se va a comportar exactamente de la misma manera. Voy a hacer exactamente el delta del grupo de control como mi delta de contrafactual. Es hacer como estoy apostando de que puedo confiar de que este grupo de control es un buen predictor de cómo sería la variación de los tratados si no estuvieran tratados. Y eso es el supuesto que estamos haciendo. Entonces la diferencia, este delta corresponde para el control, corresponde a lo que estamos estimando en la ecuación, y este delta contrafactual es un delta más teórico, que es el que quisiéramos tener exactamente, que no observamos, pero que vamos a suponer que es igual al del grupo de control. Entonces, por esto usamos hablar de una tendencia paralela, es poner esta curva que no observamos de cómo se comporta el contrafactual paralelo a lo que es para el grupo de control, y esto es suponer que las tendencias son paralelas a pesar que no observamos como el contrafactual. Por definición nunca se observa un contrafactual. Esto es como la representación gráfica del supuesto de identificación para las diferencias en diferencias. Bueno, ahora queremos ver la estimación de diferencias en diferencias con una regresión, pero también usando efectos fijos. En particular, cuando tenemos más de dos periodos, se necesita usar efectos fijos en la regresión. Teníamos antes la asociación de el periodo t igual a 0 es P0. ¿Sí? La variable P es el periodo 0 si es antes del tratamiento, 1 si ya se activó el tratamiento, pero teníamos solo dos periodos, t igual a 0 y t igual a 1. Ahora permitimos que tengamos muchos periodos t y muchos que corresponden al periodo antes del tratamiento, y también varios periodos que corresponden a después del tratamiento. Después corremos esta estimación donde lo que cambiamos aquí, en vez de tener un alfa, tenemos un alfa i, porque tenemos un efecto fijo de individuo.
decimos individuo, pero en la práctica podemos tener observaciones al nivel de municipio, de país, de lo que sea. Lo que importante es que es el nivel de cada objeto, persona que estamos siguiendo a través del tiempo. Y tenemos aquí delta t que nos da los efectos fijos de tiempo, es decir, una dummy para cada periodo que tenemos en nuestros datos. Esto nos da una buena manera de pensar también en lo que nos dan las diferencias en diferencias. Es que el hecho de tener efectos fijos de individuo significa que todo lo que es características personales de cada individuo ya estamos controlando por esto, porque tenemos efectos fijos de individuo, y eso es lo que podemos usar con la diferencia en diferencia. Y todo lo que es efectos del tiempo, de cuál es el efecto de pasar de un año al otro en promedio sobre toda la población, pues esto lo estamos controlando también por delta t, por los efectos fijos de tiempo, que son equivalentes a tener una dummy para cada periodo. Para comparar con el modelo que teníamos antes, quedamos los efectos fijos, pero desaparecieron el hecho de multiplicar por pt y por di. Tenemos la interacción aquí, p por d. Aprovecho para aclarar que aquí ponemos, se puede ver también con p, t multiplicado por di, su índice i, pero es más correcto y típico poner los índices al final de la variable, porque cuando ustedes lo van a hacer en Stata, p por d es una sola variable que corresponde a la interacción de p multiplicado por d. Es una sola variable que varía al nivel de i, tanto como de t, de individuo, tanto como de tiempo. Entonces, tenemos esta multiplicación, esta interacción que teníamos antes, pero ya no tenemos p ni d apareciendo solos en la ecuación. ¿Qué piensan? ¿Es un error? ¿Por qué no estamos controlando por pt y di en esta ecuación, en esta regresión? Piensan y seguimos. Pues la razón principal es que DI, que son el efecto de estar en promedio en el grupo de los tratados comparando con los que no están en el grupo de tratados, ya se absorbe completamente por los efectos fijos de individuo. Es decir, que no hay, básicamente estoy controlando por esta información y aún más estoy controlando por todo lo que diferencia en promedio las personas en su característica inicial, y entonces esto incluye todo lo que hacen que entra en este sesgo de selección de el hecho de pertenecer a los tratados o no pertenecer a los tratados. Y P es el mismo argumento pero con el tiempo. El hecho de que tenga efectos fijos de tiempo es una dummy para cada año, es ya más fuerte que, digamos, esto sería una dummy en promedio para hacer en post-tratamiento y una dummy comparando con pre-tratamiento. ¿Sí? Entonces no es necesario porque ya tengo varias dummies, una para cada año. Y entonces solo para hacer el paralelo con la manera que hemos visto a través del cálculo de promedio en diferencia, la diferencia entre el cambio para los tratados y el cambio para los controles, es correcto, sigue siendo de la misma manera, solo que no es solo para un periodo, sino que es el cambio en promedio para los tratados durante el promedio de todos los años tratados menos el promedio de todos los años no tratados. Y lo mismo para el grupo de control, el promedio durante los años tratados menos el promedio durante los años no tratados. Y de esta manera estamos sacando este cambio y la diferencia en los dos cambios. Bueno, pero aparte de esto, es lo mismo que lo que estuvimos viendo antes, o sea, es el mismo método. Aprovecho para aclarar, pero lo pueden mirar con más detalles si aplican este método para su tesis, es que se debe usar lo que llamamos un agrupamiento de los errores estándares. ¿A qué nivel? Al nivel individuo por periodo, que es pre o post, ¿no? Que es, hay dos periodos aquí, es si p es igual a 0 y si p es igual a 1 por cada i posible. Este agrupamiento pues es una manera de tener en cuenta que hay una variación en común cuando son varias observaciones y que son similares
pues no son y de las observaciones, no son independientes entre cada observación, porque el mismo individuo a través del tiempo va a tener como una covarianza común que tiene. O sea, simplemente hay que usar una opción que se llama cluster en Stata, que permite agrupar los errores y esto resuelve esta preocupación. Listo, ahora queremos ver qué pasa si usamos diferencias en diferencias con regresión, con efectos fijos, pero también con controles. Puedo tener la misma regresión que lo que tenía antes, solo que le añadí también este pedazo de x y t multiplicado por gamma. Piensan en x y t como un vector de variables de control para cada observación, es decir, que tengo varias variables potenciales. Es un vector de controles y por esto en la anotación el coeficiente viene después, cuando este x en realidad representa varias variables. Es una anotación que permite como recortar y mostrarlo de manera con escritura matricial para no tener que escribir más x1, más x2, más x3, cada uno con su coeficiente. Entonces, una pregunta para probar su entendimiento. ¿Sirve para algo incluir algún control que no varía a través del tiempo? Piénsenlo. La razón por la cual hago esta pregunta es que es un error muy común que vemos, que los estudiantes incluyen variables de control que no varían a través del tiempo. Y esto es un error porque pues cualquier variable de control, por ejemplo, uno puede incluir la edad y la edad igual es algo que se considera que no varía porque en realidad es equivalente a poner la fecha de nacimiento. Entonces la fecha de nacimiento es algo que no varía a través del tiempo o el género. Entonces, si ya tengo un alfa i, ya estoy controlando por todas las características propias a cada individuo en esta estimación. Todo lo que no varía a través del tiempo no tengo ninguna razón de incluirlo como variable adicional de control y de hecho lo que va a hacer un programa como Stata cuando corre la estimación es absorber uno de los coeficientes va a desaparecer o desaparece el propio coeficiente de esta variable o desaparece uno de los efectos fijos para dejar esta variable, pero igual el coeficiente que obtenemos no se puede interpretar porque solo se estimó a partir de la única variable que se dejó. Bueno, de cualquier manera, Stata le puede dejar incluir esta variable, pero en realidad no aporta nada. Entonces, no incluyan variables que no varían a través del tiempo para cada individuo. Tampoco no pueden incluir variables que no varían entre los individuos, porque ya tenemos efectos fijos de tiempo. Si quiero incluir, por ejemplo, el PIB anual del año que corresponde y que solo tengo observaciones a nivel de municipio, por ejemplo, pues no sirve porque el PIB anual es algo que varía solamente por año y dentro de cada año no varía. Entonces es inútil porque está como tratando de captar la variación temporal de las circunstancias, pero esto lo tengo perfectamente controlado gracias a los efectos fijos de tiempo. Por esta razón, solo tengo x y t, es decir, variables que varían tanto por individuo como a través del tiempo como variables de control. Si no tengo ninguna variable de control útil que varía a la vez por individuo y por periodo, es mejor no incluir ninguna variable de control. Entonces quizás lo único que hay que pensar con un poco más de cuidado ahora es, o sea, la programación es bastante automático, no hay tanta dificultad para implementarlo. Lo que hay que entender es cuál es mi nuevo supuesto de identificación dado que estoy poniendo variables de control. Básicamente es pensar que tengo tendencia paralela una vez que ya controlo por la varianza explicada por los controles. Suponemos que ya sacamos esta varianza en la variación que queda en mis datos. Ahora sí tengo tendencia paralela. Una manera de escribirlo que se encuentra a veces es así. Pensar el valor esperado del y, dado que no está tratado, ¿sí? En ambos casos, eh, controlando por nxtd. Aquí x son las variables que yo tengo incluido. T son los periodos que tengo en mis datos. D es la dummy de si está tratado o no. Y N son las características no observables. Pero miran que tienen un I. Esas son características no observables. Pero que no varían a través del tiempo.
es decir, en una característica promedio de cada individuo, como les decía, como su fecha de nacimiento, su género, no sé, la educación de los papás, cualquier característica que a veces queremos controlar por esto. Igual si no es tan observable, el hecho de tener el efecto fijo es como si estuviera controlando por todo esto. Entonces, lo que nos dice este supuesto, esta manera de escribir el supuesto es que el valor esperado del resultado, si no fuera tratado, no depende de D. Por eso en esta parte que tenemos a la derecha desaparece el D. D no sé si pertenece al grupo de tratados o no. Una vez que ya sabemos cuáles son estas características fijas en el tiempo, las variables adicionales de control y el periodo T, pertenecer o no al grupo de tratado no es relevante en términos de cómo esto afecta el promedio de Y, de la variable de resultado. Es decir, no hay sesgo de selección una vez que controlamos por T y por X, por las diferentes variables de control que tenemos y que tenemos los efectos fijos. Esto es una manera más general de decir no hay sesgo de selección porque yo sé que ya no hay, y en este caso nos dice que sí cumple con la tendencia paralela porque es una regresión con efectos fijos, con periodos T. Sabemos que estamos hablando de cambios de tendencia y que el D no es relevante porque desaparece. Es decir, tengo el mismo valor esperado que esté en el grupo de control, en el grupo de los tratados, una vez que ya fijamos todos estos parámetros. Esto. Ahora vamos a permitir que el tratamiento empiece en periodos diferentes para cada unidad. Hasta ahora lo presenté un poquito como si tenemos un grupo de tratados y un grupo de control, y un grupo de control que podemos pensar un poquito que siempre está fuera del tratamiento. Hay casos que son diferentes, tenemos varios tratados, pero en diferentes momentos. Aquí los tratados arrancan el tratamiento en diferente momento. Esto permite también estimar una diferencia en diferencias, donde básicamente siempre vamos a pensar en el control como los que todavía no están tratados y el grupo de los tratados los que ya arrancaron el tratamiento. ¿Cómo hacemos esto? Para esto usamos, digamos, la misma regresión que lo que teníamos, pero donde la variable binaria t igual a 1 es actualmente una variable que te dice que esta persona está tratada, este individuo, y en este periodo t está tratado. Entonces ahora t no es como antes teníamos dos cosas, d para pertenecer en el grupo de tratados y P para el periodo en el cual ya arrancó y teníamos la interacción de las dos. Aquí podemos pensar en este T como ya lo que era la interacción de las dos. T significa no solamente estar en el grupo de los tratados, sino también que ya arrancó el tratamiento para esta persona en este periodo. Por eso T varía tanto por individuo como por periodo T. Esto es el elemento clave, todavía se van a mantener los efectos fijos de individuo y los efectos fijos de tiempo. Esa es la regresión básica que uno tiene que usar para estimar diferencias en diferencias, sabiendo que el tratamiento arranca en diferentes momentos para cada observación. Y aquí para ser muy práctico, entonces dijimos que este t es una dummy igual a 1 si este individuo y está tratado en este periodo. Entonces, para ser práctico, en sus datos van a tener diferentes individuos. Aquí tenemos A y B. Tenemos los datos para diferentes años porque está organizado como en panel. Y podemos tener el T de tratamiento. Suponemos para simplificar que A está tratado en 2016 y B está tratado a partir de 2018. Perdón, A está tratado desde 2016 en adelante. Lo que significa que esta variable T yo quiero que sea igual a 0 en 2015 para la persona A. Y de 2016 en adelante es igual a 1. Mientras que para B es 0, 0, 0 hasta 2017 incluido, y cuando el año de la observación es 2018, ya empieza a ser igual a 1. O sea, quiero que el año de tratamiento sea, pues el año T sea mayor o igual al año de tratamiento para que el T sea igual a 1. Simplemente haciendo esto con los datos se puede interpretar a este T como, bueno, esta observación sí está tratada en el periodo
en esta observación que corresponde a este año. Y entonces en este caso es igual a 1. Si no, es igual a 0. Y con esto ya pueden correr esta estimación tan simple como lo ven aquí. Y si quieren, pueden variables de control, como lo hemos visto antes, pero no es estrictamente necesario. Bueno, para salir de una explicación abstracta y tener un ejemplo concreto, aquí les incluyo un ejemplo de un artículo en el cual estuve trabajando y que está en revisiones en este momento. Como ejemplo, donde la historia es que miremos el efecto de un proceso de sistematización de las importaciones en Colombia, en las aduanas de Colombia. Sistematización significa que ya para importar, en vez de hacerlo de manera muy manual con todos los trámites que hay que hacer, se puede hacer por internet, completar los trámites y facilita la importación. Este proceso ha empezado en diferentes aduanas en diferentes momentos y aprovechamos esto para comparar siempre las aduanas tratadas con las que no están tratadas. Y vemos y nos interesaba saber cuál es el efecto que esto tiene sobre el número de importaciones, tanto literal el número de transacciones, el valor total de estas importaciones y también los impuestos total que se recogen en estas aduanas y otras características. Y pues se puede presentar básicamente corremos la regresión que mostramos en la última línea, la última diapositiva, más algunas variables de control. Y vemos un efecto positivo y significativo, lo que se interpreta como, bueno, esta sistematización funcionó y hay toda una historia atrás de reducir la burocracia, tal vez de reducir la corrupción también, y esto facilita el comercio y permite que las empresas, que las firmas importen más. Eso es lo que vemos aquí en importaciones, tanto como en impuestos que se recogen en las aduanas que ya están tratadas, comparando con las aduanas que no están tratadas. Es lo que observamos aquí. De hecho, si les interesa, habían otras variables de control que están incluidas en la regresión, pero no las mostramos. Es común preferir no mostrar, no porque, pues, digamos simplemente porque las variables de control a veces no son no son interesantes, ni que sea positivo o negativo o no significativo, simplemente las ponemos porque pensamos que ayudan a reducir el sesgo, no necesariamente porque el resultado, el valor en sí mismo nos interesa, y en este caso es común no incluirlas en la tabla de resultado y esto nos ahorra. A veces veo artículos de estudiantes con una página completa llena, pero lo único que nos interesa realmente es la primera línea. Pues en este caso, aunque quiera comentar un poco estos coeficientes, no es necesario incluirlo. Bueno, ahora abordamos un otro tema. Les quiero hablar de lo que es el estudio de evento. El estudio de evento es una estimación dinámica de una diferencias en diferencias. ¿Por qué dinámica? Porque va a separar el efecto año por año. ¿Cuál es el efecto después de un año de estar tratado? Después de 2 años, después de 3 años, después de 4 años, etcétera. Y también, de hecho, va hacia atrás. ¿Cuál es lo que no deberíamos llamar el efecto? Pero digamos, el efecto del tratamiento un año antes, 2 años antes, 3 años antes, siempre comparando la evaluación, la evolución del grupo que está tratado con el grupo de control desde que arranca el tratamiento. Entonces, tiene este aspecto dinámico y tiene dos objetivos mayores. El primero es hacer una prueba de tendencias paralelas. Se usa mucho porque lo que decía que no son los efectos antes del tratamiento. Comparar la evolución del grupo de tratamiento con el grupo de control antes de que arranque el tratamiento es una prueba de la tendencia paralela. Es decir, queremos asegurarnos que vemos que se mueven de manera paralela antes de que arranque el tratamiento, para que una vez que empieza el tratamiento, si vemos que ahí sí el grupo de tratados tiene una evolución diferente, pues podemos creer que esto es debido al tratamiento y podemos creer el supuesto de tendencias paralelas durante el tratamiento si al menos antes de que empiece se podía observar que evolucionaban de la misma manera. Entonces, esto va a ser un primer objetivo mayor de esta prueba y muchos estudiantes preguntan, pues hasta aquí estuve hablando mucho de los supuestos, pero no de cómo comprobarlos. De nuevo, por parte de aquí es un supuesto económico. Tiene sentido suponer en este caso
que son suficientemente similares, no hay eventos mayores que va a generar una tendencia muy diferente entre estos grupos durante el periodo del estudio, pero también se puede comprobar al menos que antes, hasta el punto donde arranca el tratamiento, se comportaban de manera similar, en variación. No en nivel, pueden tener niveles diferentes, pero en variación se comportaban de manera relativamente similar. Bueno, y el segundo objetivo es entender la dinámica. Es muy chévere tener un efecto año por año y entonces entender la dinámica del tratamiento, si es un efecto que va creciendo a través del tiempo, si es muy fuerte y después vuelve a disminuir, o hay muchas historias que pueden salir de entender cómo la dinámica de este efecto. Y el estudio de evento nos va a dar estos dos. Antes de llegar a la estimación, propongo mirar una representación gráfica del resultado que se obtiene típicamente con un estudio de evento. Yo creo que es algo muy visual el estudio de evento, lo que también contribuye a su popularidad. Hay algo en el estudio de evento que casi desplaza la estimación simple de diff en diff, en el sentido de que ahora, si uno hace un artículo de estimación de diferencias en diferencias, este resultado aquí muchas veces le puede interesar aún más a la gente que el simple coeficiente que se obtiene por diferencias en diferencias, porque tiene una información mucho más rica. Pierde un poco de poder porque compara año por año, entonces como que cada coeficiente puede tener menos poder y a veces es útil. O sea, se espera que muestren tanto esta estimación como la estimación principal de diferencias en diferencias cuando van a mostrar un resultado que usa este tipo de metodología. Ahora, miremos la gráfica. ¿Qué nos interesa? Esta línea aquí nos dice cuándo empieza el tratamiento. Bueno, después, entonces, esta parte es la parte antes de que arranque el tratamiento. Cada uno de estos puntos que ven no son descriptivos, son los resultados de los coeficientes. ¿Cuál es el impacto que tiene el tratamiento? Vamos a mirar la derecha primero, que es un poco más intuitivo. ¿Cuál es el impacto que tiene el tratamiento un año después de arrancar? 2 años después de arrancar, ¿sí? 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Este ejemplo viene del artículo de aduanas de reforma de sistematización de las aduanas en Colombia y el efecto que esto tiene sobre las importaciones. ¿Sí? De lo que les había mostrado en la tabla que les mostré justo antes. Que vemos un efecto que es claramente creciente a través del tiempo y esto nos dice cómo funciona la dinámica. La reforma tuvo un efecto que necesitaba adaptación y que fue progresivo. Entonces aprendemos sobre la dinámica de los efectos año por año. No necesariamente en nuestro caso, por ejemplo, para que lo entiendan, la reforma empieza en algún momento entre 2000 y 2005. O sea que esta línea no es el mismo periodo cero para todos. Es un periodo cero normalizado para cada aduana. Si una aduana empieza su tratamiento en 2000, entonces aquí es 2001, 2002, 2003, 2004, etc. Pero si empieza en 2002, pues el t igual a 1 es 2003, el t igual a 2 es 2004, el t igual a 3 es 2005, etc. ¿Sí? Entonces el número de año después de que empezó el tratamiento para cada observación. Y eso es lo chévere, es que es como que pone a todos como normalizando el año cero para cada observación, para que realmente separe como el efecto del programa de cualquier cosa que sea una tendencia general que estaba pasando en el país. Estos son entonces a la derecha son realmente los impactos estimados por diferencias en diferencia año por año. Entonces, ¿qué tenemos a la izquierda? Es un poco raro pensar en impacto en T-1, T-2, T-3. Pues precisamente esto nos dice, digamos que si el tratamiento y el control tenían una tendencia perfectamente paralela, deberíamos tener coeficientes que son todos cero o pues todos no significativos y ahí es que teníamos una tendencia paralela. Cuando tenemos coeficientes que son significativos en algún lugar, podría significar que este coeficiente es la diferencia de tendencia.
Entonces, si tenemos coeficiente significativo, significa que hay que preocuparse que había una tendencia diferente entre el grupo de los tratados y el grupo de los controles. Y entonces es una prueba del supuesto de tendencia paralela. Quiero aclarar una cosa. Teóricamente, el supuesto que hacemos es un supuesto sobre los periodos una vez que arranca el tratamiento. Quiero saber, una vez que se activó el tratamiento, si la tendencia, los cambios en el grupo de tratamiento, si no hubiera sido tratados, son iguales a los cambios que puedo observar en el grupo de control. Solo que esto es algo que por definición es imposible de averiguar cuáles son los cambios que hubieran tenido los tratados si no fueran tratados. Por definición nunca voy a ver a los tratados cuando no están tratados en el periodo que le corresponde. Pero lo que más se acerca es decir, mira, al menos antes que arranque el periodo de la intervención, pues se evolucionaban de manera paralela. Entonces tengo más confianza de que una vez que realmente arranca el tratamiento, hubieran seguido evolucionando de manera paralela si no fuera por el tratamiento. Y si de hecho empiezan a una divergencia en las tendencias, pues ahí puedo pensar, esta diferencia probablemente que es debido a el tratamiento, porque lo que nos muestran los datos es que se comportaban de manera bastante paralela antes de que arranque el tratamiento. Eso es en un caso ideal, lo que nos mostrarían los datos. Entonces, este tipo de gráfica donde nada es significativo antes y después, pues vemos, uno puede discutir qué tan significativo es, pero a partir del año 3 a 4 o 5 ya están significativos los coeficientes. Pues es ideal en el sentido, no es significativo antes, pero son significativos los efectos después. Aunque pues no hay nada ideal, pues está, si después no está significativo, pues también puede ser una historia interesante o también si son negativos. Pero lo que sí requiere es que aquí no sean significativos los coeficientes. Eh, y no se ve ninguna tendencia clara de crecimiento en estos coeficientes. O sea, esta línea del 0 está incluida en el intervalo de confianza de los diferentes coeficientes. Eso es clave para poder creer los supuestos hasta antes de empezar a mirar y a discutir los resultados. Hay que comprobar que esto esté pasando y que tengamos confianza en la tendencia paralela. Decidí mostrar la gráfica antes de la regresión. Perdón porque tal vez hace más difícil entender la gráfica, pero me pareció que la gráfica es muy intuitiva y pues la ecuación con las matemáticas ya se entiende bien de cómo se hace la estimación. Entonces aquí les volví a repetir la misma ecuación que la que teníamos antes, donde incluimos efectos fijos, alfa i, incluimos efectos fijos de tiempo, de individuo y controles potencialmente. Dejamos todas estas herramientas también como parte de la estimación. Lo que cambia con respecto a lo que teníamos antes es que en vez de tener solamente un beta multiplicado por t y t, que era beta era el coeficiente por diferencias en diferencias que podíamos estimar, esta vez tenemos beta A, donde este A va a variar desde, por ejemplo, menos 5 a 10. Son ejemplos, cada uno dependiendo de los datos que tienen disponible y de qué tan interesante es ir muchos años atrás y adelante, puede variar los números, obviamente. Lo importante es que estamos cubriendo algunos años antes y algunos años después de que inicia el tratamiento. De nuevo, este A se interpreta como A igual a 0 si es el último año antes que arranque el tratamiento. A igual a 1 significa, para esta observación, es el primer año desde que esté tratado, etc. Y con esto corremos la estimación y lo que vamos a obtener es tantos coeficientes beta como el número de A que tenemos. Si vamos de menos 5 a 10, tenemos 15 coeficientes. 15 porque también no incluimos el A igual a 0. De hecho, es muy importante esto para que sea correcta la estimación. El único año que está omitido es el A igual a 0. Después yo tengo que incluir todos los A anteriores y después hasta el final de lo que permite los datos.
Puedo agrupar los periodos si lo necesito, pero lo importante es que el único año omitido es el igual a cero. De tal manera que cada coeficiente se puede comparar cuál es el efecto de estar en A igual a 1 comparado con el único omitido que es el A igual a cero, comparado con el año de referencia que es para esta observación el último año antes que arranque su tratamiento. Entonces es fundamental que el único año omitido sea el año antes que inicie el tratamiento, que es el A igual a cero, es el único que no tiene coeficiente beta. Bueno, y con esto es como una estimación del efecto, por ejemplo, este T, A y T, cuando A es igual a 1, es el efecto del tratamiento, es una dummy de tratamiento igual a 1 si esta observación lleva un año desde que está tratado. El T2 y T es una dummy que es igual a 1 solo si el tratamiento lleva 2 años desde que esté tratado. Ni más ni menos, debe ser exactamente 2 años. Y T3 y T, etc. El tratamiento lleva 3 años desde que está tratado. Una vez que entendemos bien este T cómo funciona, pues entonces el beta se interpreta como el efecto sobre el resultado de tener 2 años de tratamiento cuando A es igual a 2, etcétera, para cada valor de A posible. Lo importante otra vez es que los valores negativos están incluidos, pero quisiéramos que estos beta no salgan significativos para comprobar el supuesto de tendencia paralela. Igual ya podemos tener controles que tal vez ayudan con la tendencia paralela, pero una vez que tenemos los controles y todo esto, por eso es diferente de simplemente mirar una gráfica. Esto es la prueba rigurosa para hacerlo una vez que tenemos los controles y todo, que los beta A antes de 0 deberían ser negativos. Deberían ser todos negativos. Eventualmente si hay uno que es apenas significativo dentro de varios coeficientes, tal vez podría pasar por suerte. Pero si se ve una fuerte, son aún más significativos a la izquierda que a la derecha, pues tenemos un problema en lo que queremos demostrar antes de creer los coeficientes que vamos a mirar de resultado. Ahora, hablando con mis estudiantes en horario de atención, me di cuenta que muchos simplemente tienen dificultad en pensar en cómo organizar los datos para correr la estimación. Si lo van a hacer de manera manual, digamos, al menos. Entonces, en este caso, hay que pensar, les voy a mostrar un poco cómo se deben ver los datos en Stata, si está usando este programa, para poder correr la regresión. Entonces, por ejemplo, cuando tenía el efecto del tratamiento, lo único que necesitaba era una variable de T de tratamiento, donde si pensamos, aquí es una información que dice cuándo arrancó el tratamiento, cuál fue el primer año del tratamiento, y tenemos T, que es el año correspondiente a cada observación. Las observaciones varían por I individuo y T tiempo. Entonces tenemos, por ejemplo, las observaciones de la persona A y después de la persona B, año por año. Entonces, a partir, si el inicio del tratamiento es 2017, pues el T es igual a 1, el T de tratamiento es igual a 1 si el periodo es 2017 o más. Aquí T es igual a 0, T es igual a 1, mientras que aquí T es igual a 0. Lo tenemos. Y si el año, en el caso de la persona B, el tratamiento arrancó en 2019, entonces el tratamiento solamente es igual a 1 para el año 2019 y después. Antes es como el control, el B es el control del A, si uno quisiera en los años 2017 y 2018. Así funcionan un poco estas estimaciones. Entonces simplemente este T es fácil de generar, es igual a 1 si el año T que tenemos aquí, T minúscula, es igual o mayor al inicio del tratamiento. Entonces ahora, ¿cómo hacemos para generar? Simplemente hay que pensar que queremos dummies que nos dicen aquí, que tenemos todo aquí, desde cuántos años arrancó el tratamiento, ¿sí? Pensamos en queremos un T con A igual a 0, entonces T, A y T, el A que aparece aquí sería el A de el número de años desde que esté tratado. Entonces hay tantos coeficientes T como el número de valores A posible. Entonces por ejemplo, este aquí que tenemos es el T1
y t, que va a variar por individuo, por tiempo, pero siempre va a ser el t1 como que es el coeficiente de estar tratando durante un año, durante el primer año de tratamiento. Y entonces, el T0, que de hecho va a ser la variable omitida, esta no la quiero incluir en mi regresión, pero es útil tenerla en la tabla solo para entender. Es igual a 1 cuando es el año base. Entonces, si tenemos un tratamiento que empieza en 2017, el año base es 2016. Miran, cuando tengo 2016, t igual a 2016, yo sé que es mi último año antes de que el tratamiento arrancó. Eso debe ser mi cero porque es el único año que va a estar omitido, es el que va a servir como de comparación. En realidad estoy comparando el efecto de cada año de cada tratamiento comparando con este año base cuando corro la estimación. Y en el caso de un tratamiento que arranca en 2019, el año base es el año 2018. Entonces este t es igual a 1, este t0 es igual a 1 solamente si estamos en el año base, es decir, 2018 en este caso. Entonces, así se va a interpretar cada una de los t. Quiero un t1 y t aquí que me diga que sea igual a 1 si estamos en el primer año de tratamiento. Entonces, esto debería aparecer solamente cuando son iguales. El tratamiento empieza en 2017 y el año es el año 2017. Pues esto es el primer año de tratamiento. Y lo mismo aquí, el tratamiento es en 2019 y estamos en el año 2019 en la observación. Aquí es el primer año de tratamiento. La primera observación me permite ver los efectos después de más años. Entonces el año 2018 corresponde al segundo año desde que arrancó el tratamiento. El tratamiento ocurrió en 2017 y 2018. Entonces tengo 2 años de tratamiento, es el T2. ¿Sí? Y esto va a estimar como el beta 2, que es el coeficiente después de 2 años, pues al segundo año de tratamiento, para ser más preciso. Y aquí el T3, que deberíamos observar, como aquí, cuando estamos en 2019 al tercer año de tratamiento. ¿Cómo se obtiene una base que se ve así? Pues recomiendo calcular una variable que nos dé el número de años desde que el tratamiento ocurrió. Y ahí pues simplemente hay que hacer t, el año que corresponde aquí a la observación, menos i, el año de inicio del tratamiento, y más 1, pues para obtener justamente que si el valor es igual, la diferencia es 0, más 1 nos dice que tenemos un año de tratamiento cuando el valor es igual. Después cada vez que avanzamos un año más en el t del periodo, cada vez que avanzamos un año más, pues vamos a tener un año más de tratamiento en el t. Entonces, una vez que uno generó esta variable, pues simplemente hay que tener que este t que tenemos aquí en estas columnas es igual a 1 si el a es igual al valor que tenemos, en esta columna aquí. Es decir, aquí tenemos la columna menos 1, entonces la única dummy que tiene 1 es la dummy donde a es igual a menos 1. Aquí tenemos el valor t es igual a 1. Es la única variable t, dummy t, que tiene un 1 es el t a igual a 1. Si es igual a 2, esta diferencia que obtengo, pongo el 1 en el t2. Y si es igual a 3, pongo el 1 en el t3. De la misma manera aquí tenemos, y esto igual para los números negativos. Aquí tengo una diferencia que calculada, t menos i más 1, que es menos 3. Entonces solamente el t de a menos 3 es el que será igual a 1. Y etcétera, ¿no? A medida que avanzan, de hecho siempre tenemos como unos que van en diagonal, porque mientras aumentan los años, pues se desplaza a la derecha la dummy que es igual a 1. Espero que tengan sentido. Normalmente no es exactamente mi papel entrar en el detalle de cómo se hace la tabla, cómo organizar sus datos para correr las estimaciones, pero dado que he visto que es un obstáculo para muchos de los estudiantes saber cómo generar esta estimación, pues intenté aquí ser más explícito. Una vez que tienen estas dummies aquí, ¿sí? Estas, dejemos que la T0 no y las otras negativas también las incluyen, pues estas son las que van a incluir cuando vean la regresión la suma de a igual a menos 5 hasta a igual a 10 de beta a t a y t, así aparecía en la regresión.
pues esta suma de coeficientes nos dice básicamente que y aquí excluía a diferente de cero. Este a diferente de cero es la información que nos decía que no queremos incluir la dummy para t a igual a cero, para mantener esto como año de referencia contra cuál se comparan los otros resultados. Pero aparte de esto, estos coeficientes que aparecen aquí nos dice que en este caso debo tener 15 dummies en mi estimación. Entonces imagínense que continúa, pues obviamente igual no es una cosa que se calcula manualmente. En Stata con unas pocas líneas pueden generar todos esos valores. Pero aquí están generando las dummies e incluyen tantas dummies como el número de variables que tienen. Y después en la gráfica que mostramos, cada beta para los años anteriores y los años después son los betas que nos dicen los efectos del año -5, del año -4, del año -3 hasta el año +10. ¿Sí? Entonces estos son los betas que estimamos en esta regresión y los que aparecen en la figura que ya les mostré como ejemplo. Todo lo que está en esta diapositiva en realidad ya lo expliqué cuando estaba mostrando la gráfica explicando su interpretación, entonces vamos a pasar un poco más rápido sobre esto. Ahora, ¿cómo se hace la prueba del supuesto de tendencia paralela a partir de la gráfica que tenemos? Pues lo que debemos mirar son los beta A para los A que son menores a 0, es decir, los coeficientes que se encontraban en la parte izquierda de la gráfica. Pues básicamente se compruebe el supuesto de tendencia paralela si no son significativos estos coeficientes. Si en el caso que son significativos, eso nos dice que hay una diferencia en la tendencia. Les recuerdo que estos coeficientes se interpretan como el efecto de estar tratado comparando con el grupo de control al año menos A. ¿Sí? Tantos años, pues A es negativo, al año A, que puede ser varios años antes de que arranque el tratamiento. Si el tratamiento parece tener un efecto, es porque la tendencia no es paralela entre los tratados y los controles antes del periodo. Entonces, esto sería una preocupación. Esta prueba por parte es visual. Si uno ve que hay intervalos de confianza que salen de la línea horizontal que tenemos, entonces que hay coeficientes significativos, pues ya no estamos muy tranquilos porque puede ser que no hay tendencia paralela. Aún más, si vemos que hay un fuerte crecimiento o decrecimiento que parece que arranca, es como si el impacto parece empezar desde antes que inicie el tratamiento. Esto parece preocupante porque un impacto empieza antes del tratamiento. Esto nos dice que probablemente esto no es un impacto del tratamiento, sino un efecto de selección. Suponemos que miremos, no sé, el efecto de tener un crédito sobre el crecimiento de los ingresos de la persona que tiene el crédito, pero que vemos que el efecto parece arrancar, es positivo, pero arranca antes de tener el crédito. Pues esto me podría decir, tal vez es un efecto de selección. Los que tienen crédito son gente que ya tenían una buena dinámica, buenas ideas, era un buen momento económico para ellos y esto fue lo que les permitió también tener un crédito. Entonces, típicamente un tratamiento donde se ve que el efecto arranca antes de que tengan el tratamiento activado es preocupante y en este caso típicamente ya es muy difícil de creer los resultados, igual si sale muy significativo y hay que pensar en qué hacer para resolver este problema. Lo vamos a discutir después qué hacer cuando no se compruebe esta tendencia. Quería añadir que puede pasar si por ejemplo tengo 10 coeficientes beta A que son antes del 0 y que de estos 10 uno sale significativo, pues uno tal vez podría argumentar que sí, hay un momento que es significativo, pero es un poco por suerte y pues uno ojalá que no tenga una historia de un efecto que claramente arranca justo antes del tratamiento, por ejemplo. Esto no es bueno, pero puede pasar un poco por suerte y en ciertos casos uno hace una
prueba conjunta de significancia de los diferentes beta A antes de 0, antes de t igual a 0, todos los beta A donde A es negativo. Es una posibilidad, si no, pues es literalmente, si se puede convencer que es muy poquito lo que sale significativo. 1 de 10 coeficientes está bien, 2 de 5 coeficientes ya parece demasiado, por ejemplo, en términos de qué tan probable es que esto ocurra solamente por suerte. Otra cosa que ya expliqué es que teóricamente nunca se puede comprobar el supuesto de tendencia paralela en sí mismo, porque nunca vamos a observar el contrafactual de cómo le hubiera ido al grupo de tratamiento si no hubiera sido tratado. Lo que comprobamos es que la tendencia paralela se observa antes de que arranque el tratamiento. Evolucionan de manera paralela los tratados y los no tratados. Y esto da un poco más de confianza que hubieran seguido también de manera paralela en el futuro. Ahora un problema que enfrentan mucho los estudiantes es qué hacer cuando no cumple con el supuesto de tendencia paralela. Es decir, usted hace esta estimación que hemos mostrado y los coeficientes beta antes de que arranque el tratamiento acaban siendo significativos. Bueno, hay que entender que esto sí es problemático en el sentido de que los resultados que ustedes observan después, yo no los creo. La mayor parte de los economistas dirían, entonces no podemos creer los coeficientes que obtienen en su estimación de diferencias en diferencias, porque esta tendencia paralela no cumple. Entonces, la primera recomendación es averiguarlo temprano. Es tan común que los estudiantes están muy avanzados en su tesis, cuando al final piensan, se me olvidó hacer la prueba de tendencia paralela, y ahí se dan cuenta que no es significativo y se encuentran en una situación difícil porque tanto yo digo muchas veces a los estudiantes, pues no es su culpa si los efectos no son significativos, si el impacto que encuentra no es posible, pues quisiera tal vez tener efectos muy positivos, muy significativos de un programa, pues si no lo son, también es interesante saber que no son significativos. Pero aquí es diferente. Si aquí tenemos que no hay tendencia paralela, es más problemático porque es cualquier resultado que obtiene después no lo podemos creer porque no sabemos si es debido a un efecto real del programa o simplemente que no tenían tendencias paralelas. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Pues obviamente uno va a pensar, ¿será que cambio completamente la estrategia? Y puede ser una opción en ciertos casos, sobre todo si se dieron cuenta temprano de este problema y ver que no hay solución. Pero les recomendaría primero pensar en si existen algún tipo de solución a este problema. Entonces, lo primero sería incluir un poco más de controles y también lo que llamamos controles dinámicos. Controles dinámicos son controles por valores, aquí pueden ser valores iniciales, lo que sea, pero interactuado con dummies de año. Esto es algo que ayuda a controlar por el hecho de que observaciones y con características diferentes pueden evolucionar de maneras diferentes. Por ejemplo, en el ejemplo de aduanas que tenemos, controlamos por el tamaño de las aduanas interactuado por dummies de año, con la idea de que pues las aduanas muy grandes y las pequeñas se pueden comportar de manera diferente y esto puede variar a través del tiempo y esto puede generar tendencias diferentes. Entonces interactuamos por tamaño de las aduanas al inicio del periodo, interactuado por dummies de año, y esto permite tener en cuenta una heterogeneidad posible. Y a veces no hay tendencia paralela, pero una vez que incluye más controles de este tipo, vuelve a tener una tendencia paralela. Y aquí está bien, porque no están manipulando el resultado como lo que no deben hacer es decidir los controles para conseguir significatividad. Eso no es bueno porque si no es significativo el resultado no lo es. Pero aquí es lo que primero queremos es asegurarnos que una vez que controlamos por los X que tenemos tendencia paralela. Y después sean lo que sean los resultados, es interesante para nosotros. Eh, y entonces una vez que ya intentaron
ajustar los controles, controlar por más cosas, a ver si con más controles el grupo de tratado y de control tienen tendencias paralelas. Si esto no funciona y que están ya llegando a la fecha de defender su tesis, creo, o de publicar su artículo, y si es algo, lo mínimo es reconocer que no se cumple la tendencia paralela, y entonces esto afecta la credibilidad de los resultados. Es lo mínimo que pueden hacer, y pues a ver si el jurado o el artículo donde lo mandan, el referí, lo aceptan en el sentido, y tal vez a veces hay ciertas variables donde cumple bien y otras donde cumple menos, y entonces admitir, reconocer que pues resalta un cierto problema a estas variables donde no cumple bien, y que hay que tener más cuidado aún en la interpretación de los resultados en estos casos. Lo que he visto a veces es estudiantes que corren la estimación, ven que hay un problema de tendencia paralela, se ve muy claramente en la gráfica, pero siguen interpretando los coeficientes como si nada. eh, Está bien, al menos lo muestro y sigo así. Pues no, una vez que han mostrado que no cumple el supuesto de tendencia paralela, hay que tener esto en cuenta en la interpretación, al mínimo. Ojalá modificarlo, ajustar la estrategia, pero si no se puede, pues al menos reconocer que hay una cosa que va a afectar la credibilidad de los resultados. Eh, Algunos errores a evitar cuando piensan en qué situación se puede implementar la diferencia en diferencias. Eh, Uno, cuando todos están tratados. He visto situaciones donde, no sé, hay una ley en un país donde al mismo tiempo todos están afectados por esta ley. Y entonces todos están tratados. No hay grupo de control. Y hay estudiantes que igual se están haciendo muchos esfuerzos para tratar de pensar en qué estimación pueden correr aquí. Pues simplemente no se puede. No es una situación donde la diferencia en diferencias le va a dar una solución, porque hay que tener en algún momento dado un grupo de control, un grupo de comparación, con lo cual se puede comparar la evolución de los tratados con la evolución de este otro grupo. Si hay como una ley que se implementa a todos, hay situaciones donde es defendible aprovechar el hecho de que la ley afecta a ciertas personas más que a otras. Cualquier tratamiento puede variar en la intensidad. Hay gente que afecta mucho pienso por ejemplo hay estudios donde vemos el efecto de los precios del petróleo sobre, pues si hay municipios que son productores y municipios que no lo son, pues los municipios productores van a estar más afectados que los municipios no productor, ¿sí? O eh, cualquier estimación de este tipo donde hay un precio que varía, pues los productores están más afectados, lo que no significa que los otros no están afectados para nada, y puede hacer que sea un poco compleja la estimación, pero es posible al menos usar el hecho de que ciertos están más afectados que los otros, y es complicado porque no es un grupo de control perfecto el que no está afectado, pero permite al menos alcanzar algo cuando es así. Pero en general es más difícil cuando todos están tratados. Otro error a evitar es pensar que porque usa diferencias en la diferencia en diferencias, que siempre está, pues puede usar cualquier tipo de tratamiento. Como decía, por ejemplo, si pensamos que el tratamiento es tomar un crédito, pues tomar el crédito depende mucho de quién esté usando el crédito, y sobre todo el cuándo en este caso. El momento de decidir yo quiero tomar un crédito y que me acepten este crédito puede ser muy endógeno. Puede ser más probable que estoy en un periodo de crecimiento de mi vida que en otro periodo. Y entonces simplemente desplazamos el problema de endogeneidad, pero no lo resolvemos. Esto es un ejemplo típico donde si el momento en el cual se decide cuándo inicia el tratamiento es muy endógeno a las tendencias también que pueden tener cada uno, probablemente que no, la diferencia en diferencias no es la mejor estrategia, porque no se va a cumplir bien el supuesto de tendencias paralelas. Es decir, en este ejemplo del crédito, por ejemplo, tal vez los que recibieron el crédito, igual si no hubieran recibido el crédito, hubieran tenido una tendencia diferente, digamos, más creciente en sus ingresos,
que los que no reciben que el grupo de control, los que no tuvieron crédito. ¿Por qué? Porque justo pidieron crédito porque era el momento de invertir para ellos, el momento que tenían buenas ideas y que era un buen momento para su negocio. Entonces, este efecto de selección, no tanto entre los individuos, pero aún más en el momento en el cual voy a empezar el tratamiento, sigue siendo una preocupación y necesito poder argumentar, poder explicar por qué empiezan en diferentes momentos y por qué creo que el hecho de que unos empezaron antes de otros no es perfectamente aleatorio tal vez, pero es bastante ortogonal con respecto al resultado que nos interesa. No está relacionado directamente a la evolución del resultado que esperaría observar. Esto es el supuesto que uno está haciendo y que debe convencer a los otros y discutir también en el artículo cuando hacen su trabajo. Bueno, ya estamos llegando al final de esta presentación. Quería solamente poner unas cosas sobre la mesa para los que quieren profundizar más ciertos temas, eh, para que sepan que existen diferentes métodos y que tal vez lo pueden necesitar dependiendo de su trabajo. Uno, existe una diferencia de exposición al tratamiento. Entonces, en ciertas situaciones puede tener una diferencia en diferencia, donde el tratamiento no es una DUME, sino que tengo diferente intensidad de tratamiento. Y en este caso puedo correr una diferencia en diferencia donde va a variar no es 0 o 1 el tratamiento, sino que puede ser un continuo en esta variable. Esto existe como método y se puede adaptar el método de diferencia en diferencias para esto, aunque ya el estudio de evento no es posible en general porque no pasa de 0 a 1 el tratamiento y es un poquito más complejo, pero es muy factible. Otra cosa, existe en ciertas situaciones una triple diferencia. Entonces, una triple diferencia usa la comparación, digamos, en 3 dimensiones. No solamente tratados control y antes y después, sino que hay una dimensión adicional. Por ejemplo, en el ejemplo de aduana que tenemos, después de esta estimación al nivel de aduanas, hacemos una estimación al nivel de firmas con triple diferencia. Pensando que no solamente el hecho de que la aduana que le corresponde a esta firma más cercana, digamos, sea tratada, es un factor, sino también si esta firma es una firma importadora o no. Va a ser un factor importante para saber si el tratamiento la debe afectar o no. Y en este caso, básicamente comparamos firmas importadoras con no importadoras, dependiendo de si la aduana está tratada por la sistematización o no, y dependiendo también del antes y del después. Estamos como tenemos esta triple interacción en la estimación. Y pues esto a veces tiene la ventaja de reducir aún más el sesgo de selección que puede existir. Es un método que existe también y que pueden profundizar en el caso que lo necesiten. Finalmente, cuando los tratamientos empiezan en periodos diferentes, hay una literatura reciente, realmente en los últimos poquitos años, en el momento de hacer este video, que nos dice que podemos tener unos problemas en la estimación en el caso de heterogeneidad en el efecto dependiendo de cuándo empiezan. Es decir, si los que empezaron al inicio tenían un efecto más o menos, un impacto del tratamiento más o menos fuerte que los que arrancan después, esto nos va a generar ciertos sesgos en la estimación y un tipo, digamos, una ponderación no deseable en los diferentes efectos de los diferentes años. Es un poquito más complejo, requeriría como un poquito más de diapositivas simplemente para explicar estos efectos. Y aquí les pongo unas lecturas y digamos que para publicar se vuelve cada vez más un requerimiento poder hacer este tipo de método cuando uno, al menos como prueba de robustez, cuando uno tiene un tratamiento que empieza en momentos diferentes para diferentes unidades que están tratadas. Y ya, con esto concluimos entonces este módulo sobre diferencia en diferencias. Espero que les sirva mucho las explicaciones. Pueden comentar si tienen preguntas también. Intento averiguar de vez en cuando si hay comentarios y contestar las preguntas o me pueden escribir también. Están muy bienvenidos los que quieren saber más sobre este curso si no son de esta clase y pueden ver el enlace abajo y pueden seguirme si quieren ver más de los videos. Muchísimas gracias.